Durante los últimos 15 años de mi carrera profesional como científico, en algunos de los mejores centros de investigación de Europa, no solo he tenido la oportunidad de entender mejor algunos procesos que a nivel celular ocurren para mantener la vida, sino que mirando por el microscopio he descubierto cosas fascinantes relacionadas con el origen de la misma. Acompáñame en este viaje sorprendente. Informe desde planeta Tierra. Creación de nivel 7 completada con éxito. Gracias, Micael. Vuelve a casa. Esperamos. Un hombre tiene 7 seguidos de 27 ceros de átomos. Bueno, esto no nos parece decir mucho, ¿verdad? Pero si lo ponemos como número de células, un hombre tiene 10 billones de células. Es decir, 10 billones de células forman parte de nuestro cuerpo. Todas estas trabajan juntas para mantener la vida, nutrirse de acuerdo a las necesidades del conjunto, nos ayudan a tener sentimientos, emociones como la alegría, o nos ayudan a saber la diferencia entre el bien y el mal. En palabras de un investigador que se llama Ozansky, cabe preguntarse, ¿cómo ha venido a suceder todo esto? La vida no podría existir sin una pieza fundamental, el ADN. Sí. El ácido desoxirribonucleico es la base de la vida, ya que porta miles de bits de información genética, que determinan cómo somos, por ejemplo físicamente, pero también cómo es nuestro funcionamiento. Si diseccionamos el ADN, veremos que está compuesto de unos elementos químicos que se llaman nucleótidos y que son la adenina, la citosina, la timina y la guanina. Las uniones que parecen sencillas forman todo el código genético, porque están dispuestas en miles de cadenas con múltiples combinaciones. Sin embargo, no se conoce la ley que es capaz de regular el orden exacto de dichas cadenas. Por ejemplo, el color de los ojos está determinado en el ADN. Este surge porque se producen ciertas proteínas que originan dicho color y que están codificadas en ese material genético. Sin embargo, ¿cuál es la ley que regula ese orden en concreto que adquieren esos nucleótidos en el ADN y no otro? Dicho de otra manera, ¿por qué la secuencia de ADN se ensambla de esa manera y no de otra? Además, esta secuencia está distribuida de tal manera que produce todas las instrucciones que una célula necesita para poder funcionar. Es decir, qué proteínas hay que producir y cómo éstas regulan todos los procesos, por ejemplo los procesos metabólicos y cualquier proceso para mantener la vida. Este programa es tan refinado, tan preciso, que una pequeña variación o mutación lo único que consigue hacer es que el sistema no funcione correctamente. Tal complejidad no puede ser fruto de la casualidad. Además, cada persona es diferente, porque la combinación de sus genes cambia. Sí, lo que oyes, no hay 2 personas iguales. Por otro lado, es imposible que el ADN funcione por sí mismo, sin otros componentes. La vida no solo es el código genético, la vida es una combinación de diferentes factores. Todas las células necesitan de un ADN, sin embargo este ADN necesita ser traducido a proteínas. Vamos a ver el ejemplo. Digamos que mis ojos son de color marrón. Para que yo tenga ese color de ojo, necesito que mi ADN tenga en su código la secuencia necesaria para que mis ojos produzcan proteínas y determinados elementos que darán lugar a dicho color. ¿Suficiente, verdad? Pues no, porque para que la secuencia de ADN que codifica esta información sirva para algo, tiene que ser leída y traducida a unas proteínas y otros elementos que generan el color del ojo. Pero ¿sabes una cosa? Este proceso jamás podrá realizarse sin la ayuda de otras proteínas que llamamos enzimas, o polimerasas, o transcriptasas, que se encargan de hacer esta traducción. Es como si yo tengo el plano de una casa en mis manos. ¿Significa que tengo una casa? No. Solo tengo las instrucciones para construirla. Para tener esa casa necesito obreros que sigan esas instrucciones, que cojan los materiales correctos y que sean capaces de seguir
paso a paso las instrucciones para poder construir una casa, un edificio, un aeropuerto o un puente. Lo mismo ocurre en nuestras células. Se precisa de esas proteínas que son capaces de regular el ADN. Así, por un lado, hay proteínas que regulan el ADN, por otro lado, el ADN regula la presencia de proteínas. Si esto no fuera complicado, también se requiere que la célula tenga una maquinaria interna para poder desarrollar todo ese proceso tan complejo. Deja que te ilustre todo esto en un ejemplo real. Este es un experimento que hice en el laboratorio. Básicamente cogimos células que forman las paredes de un vaso sanguíneo de nuestro cuerpo. Es decir, estas células forman las paredes que impiden que la sangre se derrame de un vaso sanguíneo. Para esto, pusimos las células en un soporte de plástico que es adecuado para que puedan crecer y no se mueran. Y les agregamos además un alimento que necesitan, el alimento que necesitan, así como oxígeno para que puedan sobrevivir. En este experimento esperamos unos días y entonces hicimos algo. Cogimos un aparato que teníamos en el laboratorio y hicimos un surco de manera mecánica entre las células. Es decir, lo que creamos fue una separación de unas células que estaban a un lado de otras que se encontraban al otro lado del surco. Pusimos todo este cultivo debajo del microscopio y lo pusimos varias horas para poder grabar lo que ocurría. Al comienzo del experimento, las células que se encuentran en los bordes del surco comienzan a moverse a la parte donde no hay células. Poco a poco se van moviendo, van interactuando entre ellas y progresivamente se mueven hacia el centro del surco. Al final, lo que ocurre es que ese surco queda todo relleno por las células. Claro, recordemos que este tipo de células, al detectar que un vaso sanguíneo tiene un agujero, su tendencia es a rellenarlo. De ahí que, como hemos visto, se muevan y se dividan aumentando su número. Todo ello con un único objetivo, el de sellar ese agujero para que la sangre no se derrame. Este proceso, que visto en el vídeo que hemos mostrado, parece muy sencillo, sin embargo, requiere de procesos muy complejos. Por un lado, de señales que informan a las células de un lado y de otro que hay un hueco, de proteínas que se encargan del movimiento de las células, o de su división, de señales entre células que se dicen entre ellas, que estoy aquí, esa es la dirección que debes seguir y no otra. Todo este proceso está regulado por miles de proteínas, probablemente unas 30.000, que por cierto están trabajando coordinadas al mismo tiempo. Y ojo, esto se produce en cada célula de las que aparecían en el vídeo. Además, todo este proceso requiere de la participación del ADN, que sin embargo no regula nada sin esas otras proteínas que a su vez lo están regulando a él. Este grado de complejidad indica de manera enérgica que todo ese sistema tan complejo no ha podido organizarse por la casualidad. De hecho, nos podemos preguntar, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Bueno, en nuestro caso, el ADN o las proteínas que regulan y que permiten que el ADN sirva para algo. Sin el ADN, esas proteínas no existirían. Sin embargo, el ADN, si está solo, no sirve para nada, no genera vida. Yo mismo en el laboratorio he aislado en muchísimas ocasiones ADN, y por mucho que lo conserve, que lo incube, que lo guarde o que lo preserve, no he podido generar una sola proteína, ya que necesito de toda esa maquinaria reguladora que lo acompaña. Por tanto, para que la vida se forme y se mantenga, necesitamos la combinación de ambos, el ADN y las proteínas reguladoras. En esencia, es imposible que la vida se haya generado sin que existan ambos componentes al mismo tiempo. Es decir, el azar no puede ser la manera en que estos elementos se han originado, porque necesitan estar juntos al mismo tiempo. Esto nos lleva a ver que en la célula, y por tanto en la vida, hay un diseño inteligente, es decir, los datos y otros muchos que hemos visto y otros muchos nos sugieren que el origen no se encuentra en el azar, sino en que hay una inteligencia que diseñó y creó la vida en un momento concreto. Además,
todo esto es aún mucho más complejo. Primero, como ya explicábamos, el ADN necesita ser conservado y traducido. Además, tiene que estar bien empaquetado para que quepa en una célula, ya que por cierto mide 2 metros de largo. Sí, lo que oyes, el ADN de una simple célula de tu cuerpo mide 2 metros y se necesita que ciertas proteínas se encarguen de compactarlo en un espacio de unas 70 a 100 micrómetros, es decir, 100 milésimas partes de un milímetro. En otras palabras, en un milímetro nos caben como unas 10 células de las que hemos visto en el vídeo. Además, en un momento puntual, por ejemplo, en el movimiento que veíamos en el vídeo, se pueden estar produciendo unas 30.000 proteínas diferentes que actúan coordinadamente. Y de nuevo, esto ocurre en una única célula. Sin embargo, este mismo proceso se repite en unos 10 billones de células que son las que forman nuestro cuerpo. Además, todas estas se relacionan entre sí para originar órganos, como por ejemplo el hígado, o el estómago, el corazón o un músculo. Y además todos ellos están controlados en mayor o menor grado por el cerebro. Vamos a ver un poco más de estas relaciones usando el cerebro como ejemplo. Nuestro cerebro es un órgano que pesa como 1 kilo, más o menos 1 kilo o 1,5 kilos. Es de color gris y está rodeado por un líquido. Su único objetivo es mantener la vida mediante el correcto funcionamiento del cuerpo y estar en contacto con lo que nos rodea. Además, en el hombre, este órgano sueña, siente, tiene conciencia. El cerebro está constituido por 100.000 millones de neuronas. Todas estas tienen formas y tamaños diferentes. En concreto, existen 500 tipos de neuronas diferentes que suponemos están especializados para funciones distintas, ya que realmente no sabemos bien cuál es su función. Además, están distribuidas en 52 regiones cerebrales diferentes. Las neuronas se encuentran además rodeadas de unas células que son como una capa de aislante, similar al aislante de un cable eléctrico. Para que la señal eléctrica pueda transmitirse correctamente, el aislamiento del cable es imprescindible. Esto permite que el impulso eléctrico de la información que circula de una neurona a otra lo haga en milisegundos. Y así, por ejemplo, en una persona que midiera 1,80 m, la velocidad de una señal nerviosa desde el cerebro hasta la punta del pie será de alrededor de 15 milisegundos. Y todo esto gracias a estas células. Si hemos dicho que hay 100.000 millones de neuronas, existen 1 millón de millones, es decir, 1 billón de células que las rodean y actúan como capa aislante. Por otro lado, cada neurona puede estar a su vez unida con unos 30.000 a 90.000 puntos distintos en un proceso muy dinámico que no se detiene a lo largo de nuestra vida. No entendemos actualmente cuáles son las reglas que gobiernan dichas uniones y algunos científicos pensamos que dichas uniones se establecen de acuerdo a unas leyes estrictas, pero que a su vez son variables según las vivencias que tiene cada una de las personas. Leyes que, por cierto, no comprendemos. Además, estas uniones se establecen a consecuencia de muchos factores y cambian a lo largo de la edad o de las experiencias de manera individual. Es decir, cada cerebro es único, no hay otro igual. Tu cerebro es diferente al mío y las uniones de tus neuronas son diferentes a las de las mías. Pero, ¿qué leyes regulan toda esta complejidad? ¿Cómo es posible que exista una variación tan grande de un cerebro a otro solo debido al aprendizaje, a lo que comemos, a lo que dormimos, en definitiva, a nuestro estilo de vida? Además, para que la información circule de una neurona a otra, se necesita de una corriente eléctrica. Sí, lo que oyes. En nuestro cerebro la información circula a modo de corrientes eléctricas. Nuestras neuronas producen electricidad para transmitir la información, pero esta corriente desaparece en el punto de unión entre dos neuronas, para convertirse en una señal química. Y así la neurona también produce señales químicas que llamamos neurotransmisores, que transmiten la información a la neurona siguiente. Pero lo más sorprendente de todo esto
es que cada neurona es inteligente. Significa que recibe la información de diferentes puntos, genera un informe propio que transmite a la siguiente neurona, que hace exactamente lo mismo, y al final todo este paso de información de una neurona a otra puede generar un pensamiento o controlar las contracciones de mis músculos cuando corro un maratón. Sin embargo, este sistema no está aislado, sino que a través de nuestros receptores sensoriales, es decir, de nuestros sentidos, del gusto, del tacto, del oído, de la vista, tomamos conciencia de lo que nos rodea. Estos receptores sensoriales, como decía, son la vista, el oído, el tacto, el gusto o el olfato. Pensemos, por ejemplo, en la visión. Nuestro ojo recibe las ondas electromagnéticas de la luz y las transforma en señales para que nuestro cerebro pueda entenderlas. Es decir, es como si el ojo fuera un traductor de bolsillo. Este traduce de un lenguaje a otro y, en definitiva, lo que los ojos hacen es transformar lo que vemos en una imagen que nuestro cerebro es capaz de visualizar. Cuando la luz incide en el ojo, este transforma la señal de la luz en una corriente eléctrica que hace que el cerebro finalmente pueda construir la imagen que vemos por diferentes mecanismos, que por cierto, ya estaban programados. Así los colores, las formas, el movimiento, las sombras son registrados por nuestro cerebro. Además, nuestro cerebro compone una imagen de acuerdo a un programa genético que hemos heredado. Sí, reconocemos el mundo que nos rodea y ese reconocimiento está codificado en los genes. Cuando nacemos, tenemos en nuestros genes el código para tener la configuración cerebral que permite ver y componer imágenes. Bueno, y también para escuchar música o regular la digestión del alimento. Sin embargo, necesitamos aprender en contacto con las imágenes, con los sonidos o con los hábitos alimentarios desde el mismo nacimiento. Esto, en definitiva, pone en relieve algo muy importante que nuestro cerebro aprende y que dicho aprendizaje no puede heredarse, no mejora los genes de la siguiente generación, no se puede transmitir a nuestros hijos y por tanto no puede evolucionar y menos hacerlo al azar. Toda esta complejidad no ha podido surgir como consecuencia del azar, ni siquiera por la acción del tiempo. ¿Pero por qué? Porque existen cientos de miles de conexiones que se establecen en nuestro cerebro al mismo tiempo. Bueno, y no solo en el cerebro, sino en todos nuestros órganos. Y a su vez conexiones entre los diferentes órganos del cuerpo. Además, estas conexiones requieren de un ADN concreto y de unas proteínas reguladoras concretas que han tenido que surgir o aparecer simultáneamente, porque dependen las unas de las otras. Además, no tiene sentido codificar en los genes la información de una corriente eléctrica que transmite la información entre neuronas o células que rodean y mejoran la velocidad del impulso nervioso si no hay un cerebro ya establecido. Es decir, los genes de una neurona codifican ese comportamiento porque cuando comienzan a funcionar existe un cerebro, ya que genes, proteínas, conexión de neuronas o corriente eléctrica que hace circular la información tienen que originarse simultáneamente porque son interdependientes. Por otro lado, cada cerebro, incluso con un tamaño similar, tiene conexiones distintas, porque sus uniones son el resultado de las experiencias individuales, es decir, existe un programa genético de funcionamiento con la capacidad de aprender, pero que no es heredable. Tal complejidad no puede originarse al azar. Además, mi cerebro interactúa con el mundo a través del cuerpo. También lo hace con los demás órganos y al final todo ese conjunto de reacciones, de uniones y trabajos coordinados entre células o entre órganos origina lo que tú y yo somos físicamente y en nuestra personalidad. En definitiva, este grado de complejidad y sofisticación denotan que la vida no se ha podido producir por el azar a consecuencia del tiempo, ya que se requiere que muchos sistemas estén trabajando coordinadamente a la vez. Por tanto, no hay un primer componente del que parten los demás,
sino que hay varios componentes, como el ADN, las proteínas, las membranas celulares, las interacciones y comunicaciones entre células, y otras muchas cosas, que tienen que surgir al mismo tiempo. Déjame demostrarte el hecho de que la vida tiene un diseñador que no es el puro azar desde el punto de vista matemático. Seguro que estás pensando, las matemáticas no se me daban demasiado bien. No te preocupes, que es muy sencillo. Para los matemáticos, algo es imposible cuando la probabilidad, su probabilidad de suceder, es de 1 entre 10 seguido de 49 ceros, o incluso mayor, de 50, de 60, de 100 ceros, etc. Un número seguido de 12 ceros, para que nos hagamos una idea, es 1 billón. Así que echa cuentas de cuánto es 10 seguido de 49 ceros. Este número es muy grande, y seguro que estás pensando, como yo, que una probabilidad así es totalmente improbable. Vamos a hacer un cálculo sencillo, y para ello vamos a escribir la siguiente frase. Para que exista la vida, tiene que existir un ADN y una serie de proteínas reguladoras. Esta frase tiene 70 letras. Supongamos que tengo un alfabeto de 27 letras en mi mano y quiero saber cuál es la probabilidad de que si tiro ese alfabeto encima de la mesa, se genere la frase que hemos escrito. Alguno de vosotros seguro que está pensando, pues que esto es imposible. Bueno, para ser exactos, existe una probabilidad de 1 entre 10 seguido de 99 ceros. Os quiero recordar que para un matemático una probabilidad más grande de 10 seguido de 49 ceros es absolutamente imposible. Es decir, es algo que no puede ocurrir jamás. Así que el hecho de que yo tire encima de la mesa un abecedario y originara esa frase no es en absoluto posible. Cuando hablamos del ADN, decíamos que para que una simple célula de nuestro cuerpo pueda funcionar, se necesitan de 4 componentes: la adenina, la guanina, la timina y la citosina, y que estos se combinan en un orden muy específico. De hecho, todo el ADN que tienes en una sola célula de tu cuerpo contiene 3.200 millones de pares de estas bases ordenadas de una manera concreta, y si no se ordenan así, pues no hay vida. O, por ejemplo, podríamos tener enfermedades serias. La probabilidad de que el ADN de una célula se origine al azar, es decir, por evolución, es de 1 entre 1 seguido de 1927 millones de ceros. Te repito otra vez el número. 1 entre 1 seguido de 1927 millones de ceros. Este número es tan inmensamente grande que si imprimieras un documento con este número, te ocuparía 441.164 páginas, o lo que es lo mismo, 630 libros del Quijote de Cervantes. Un número así lo que refleja es que es totalmente imposible que el ADN se haya generado al azar por un proceso de evolución. Da igual el tiempo, porque es estadísticamente imposible. Pero es que además hemos dicho que la existencia del ADN por sí solo no tiene ningún sentido si no existen esas otras proteínas reguladoras y además una maquinaria en la célula para poder traducirlo. Además, todo ello tiene que ocurrir simultáneamente, al mismo tiempo. Así pues, la probabilidad de que se genere una proteína reguladora del ADN es de 1 entre 10 seguido de 19 ceros. Sin embargo, existen 13 proteínas reguladoras que son imprescindibles para que el ADN se mantenga, se traduzca, esté compactado. Es decir, que nosotros conozcamos solo hay 13, pero puede ser que haya más. Luego, la probabilidad de que las 13 proteínas reguladoras del ADN se originen al azar sería de 1 entre 10 seguido de 259 ceros. Te lo voy a repetir otra vez. Una probabilidad de 1 entre 10 seguido de 259. De nuevo, no es posible en absoluto que se pudiera haber originado una proteína reguladora del ADN al mismo tiempo que el ADN. Eso, sin contar con el hecho de que sin el ADN y sin que éste se traduzca, no hay proteínas reguladoras. Y esto solo ocurre en una célula. Sin embargo, estos números tal vez deberíamos multiplicarlos por 10 billones,
porque en nuestro cuerpo tenemos unos 10 billones de células operando al mismo tiempo y que trabajan de manera coordinada. Además, tenemos que considerar que no solo somos células aisladas, sino que éstas interaccionan entre sí en los diferentes tejidos, en los órganos, que a su vez trabajan coordinadamente para que aprendamos, para que nos movamos, hagamos natación o trabajemos delante del ordenador. Toda esta complejidad que hace que la vida sea única no puede originarse mediante el azar de la evolución. Requiere un diseño inteligente, porque todos estos componentes, ADN, proteínas reguladoras, las conexiones neuronales, la estructura de la célula y otros muchos elementos de los que hoy no hemos hablado, han tenido que surgir al mismo tiempo, ya que los unos y los otros no pueden actuar. Esto muestra claramente que la vida está diseñada de manera inteligente por un creador. La Biblia declara en Génesis 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es ese creador de la vida y de su complejidad. De todos estos procesos de los que hemos hablado hoy, del ADN y de las proteínas reguladoras de los genes, o de las señales químicas y eléctricas del cerebro, como científico, tras 15 años mirando por el microscopio la vida y los procesos que ocurren en las células, así como el funcionamiento de nuestro cuerpo cuando hay salud o durante la enfermedad, concluyo que no encuentro ninguna otra forma por la cual todo se haya originado como lo vemos hoy. Durante milenios, los hombres adoraban a las fuerzas de la naturaleza. El sol, la luna, la tierra y las estrellas eran sus dioses. Y de pronto, en contra de toda cultura humana, llegó la mayor revolución religiosa. Génesis 1 y 2. Los astros no son dioses, son cuerpos celestes, nada más. Tampoco la montaña, ni el mar, ni la tierra son dioses. Son solo el entorno natural. Hay una mente superior, un creador de todo, un diseñador genético sabio y bueno. Creó al hombre, le dio el pensamiento, la emoción y el amor. Para que nunca olvidase a su creador, le dio el día 7. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y en el día santo el hombre celebró la vida, recordando a su creador. Los siglos pasaron como pasa el agua de un río, y los hombres olvidaron. Así el creador les recordó: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Celebra la creación. Pero ellos olvidaron. Tú puedes parar el ajetreo de la vida y tomarte un día sabático para generar gratitud y felicidad. Hoy, el estrés y el materialismo nos llevan a olvidar al Creador. Por eso, para no olvidarlo, acuérdate del día 7. Celebra la vida.